Acompáñame a revisarla. Siguiente Hola, en esta casación oportunidad me laboral. parece interesante analizar la casación laboral 7785-2022-UNIN, que ha sido emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, cuya fecha es el 11 de mayo de 2023. En esta casación se dilucida el tema respecto a que si el trabajador que se encuentra bajo el régimen de la micro o pequeña empresa tiene derecho a la reposición como tutela restitutoria ante un despido incausado. En este sentido, se advierte de esta casación que quien interpone el recurso es la demandada, que es una institución que brinda el servicio de educación. En primera y segunda instancia, reconocen la existencia de un contrato de trabajo, puesto que el trabajador venía laborando mediante locación de servicios por 4 meses y ordenan la reposición. La causal que invocó la parte demandada o la recurrente fue la infracción normativa del artículo 56 del texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decretos Supremos 013-2013 PRODUCE. Como ya les había señalado, ¿no?, la pretensión fue de reposición e implícitamente llevaba consigo el reconocimiento de un contrato de trabajo y se tramitó en la vía abreviada, que es la vía del proceso laboral más corto. En primera instancia, bueno, reconocieron la existencia de este contrato de trabajo, puesto que las labores fueron permanentes, se caracterizaban por su permanencia y no eran actividades que se podían realizar de forma temporal porque era una institución educativa, que necesariamente tenían que contar con un tutor de campo virtual. Y bajo esta línea, estando que el contrato ya era a plazo indeterminado, a pesar, porque ya había superado el periodo de prueba, trabajó 4 meses, entonces le correspondía la reposición. Sin embargo, la empresa o la institución educativa interpuso recurso de apelación y la sentencia de grado confirmó la apelada. El colegiado superior fundamentó su decisión de confirmar la sentencia señalando que no se expuso en la contestación de demanda en relación al registro de la micro y pequeña empresa. Tampoco se acreditó en el proceso la presentación del documento respectivo y analizó el artículo 56 de la norma que es materia de revisión, estableciendo que no existe una prohibición o una proscripción en relación a la reposición. Entonces la Corte Suprema delimitó el análisis y el pronunciamiento en sede casatoria, para lo cual citó el contenido del artículo 56 del Decreto Supremo 013-2013 PRODUCE, el cual establece la cuantía ante el despido incausado, señalando que la indemnización equivale a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, con un máximo de 90 remuneraciones en caso de microempresas, mientras que en el caso de pequeñas empresas la cuantía oscila entre 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un tope de 120 remuneraciones. Las fracciones de años se abonan por doceavos. También la Corte Suprema efectuó la definición legal que se le da a las micro y pequeñas empresas, estableciendo que esta es una unidad económica constituida ya sea por una persona natural o jurídica y que tiene por fines desarrollar actividades de extracción, transformación, entre otros, no prestar un bien o servicio. También precisó que para constituirse y encontrarse dentro de este régimen se tiene que cumplir con el número de ventas que establece la ley, siendo que en el caso de microempresas sus ventas anuales no deben superar las 50 unidades impositivas tributarias, UIT. En el caso de pequeña empresa, estas no, deben ser superadas a 150 UIT hasta un tope de 1.700 UITs. Y en el caso de mediana empresa, las ventas anuales deben ser superiores a 1.700 UIT hasta el máximo de 2.300. También señaló que para acceder al beneficio de la MIPE se debe contar con el certificado de inscripción o de reinscripción en el registro correspondiente. Sobre este registro lo administra la Autoridad Administrativa de Trabajo, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es de aprobación automática y se presenta o se realiza el trámite de forma virtual. En cuanto a la constitucionalidad del régimen laboral de la micro y pequeña empresa, la Corte Suprema también hace alusión a la sentencia recaída en el expediente 21-2014, proceso de inconstitucionalidad, donde el tribunal reafirmó la constitucionalidad de este régimen especial y también precisó que en razón a que lo que se busca de cierta forma es reducir los costos laborales para el fortalecimiento de este régimen, es válida la restricción de algunos beneficios a los trabajadores sujetos a este régimen laboral, en comparación al régimen general.
Ello ocurre, por ejemplo, en las gratificaciones, en el descanso físico, ¿no? Entonces, lo que reafirma la Corte Suprema es la constitucionalidad de este régimen y la posibilidad de establecerse determinadas restricciones en cuanto a los derechos que perciben estos trabajadores. Ahora, también la Corte Suprema señala en el séptimo considerando que el registro resulta ser un elemento importante y que define si una empresa se encuentra en esta ley para gozar de los beneficios que le otorga en relación a los costos laborales, ¿no? Y señala que de acuerdo a la norma, a la ley 28.015, debe presentarlo, como ya señalé, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Con una declaración de poseer las condiciones o requisitos para encontrarse en ese régimen. En cuanto a la solución del caso en concreto, la Corte Suprema en realidad no es que haya tomado en cuenta el respectivo registro o la constancia del registro, sino lo que tuvo en cuenta fue la información contenida en el portal de SUNAT, donde figura o aparece como fecha de afectación tributaria desde el 1 de enero del 2017, es decir, una fecha anterior al inicio de la relación laboral con el demandante, y donde se consignaría que su régimen es micro y pequeña empresa. Pero acá hay una pequeña contingencia que se debe hacer. Una cosa es encontrarse en el régimen de la micro y pequeña empresa para efectos tributarios, y otra es muy distinta el hecho de tener y gozar de los beneficios que te da la normativa por la inscripción que lo realizas ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Como se señaló en la sentencia de segunda instancia, no estimó el agravio de la demandada en cuanto al registro, porque dijo y señaló que no se había acreditado en el proceso con el respectivo documento, y el respectivo documento es una constancia de registro. Entonces, la Corte Suprema lo que hace acá es convalidar el registro para efectos tributarios respecto de los beneficios que tiene esta empresa para efectos laborales, lo que evidentemente contraviene la norma, porque una cosa es estar inscrito para efectos de tributos y otra cosa es estar inscrito ante la Autoridad de Trabajo, Administrativa de Trabajo, para poder reducir los costos laborales que reflejan o impactan en los beneficios de los trabajadores. Pero bueno, ese es el razonamiento y eso es lo que la Corte Suprema convalidó o determinó que se encontraba acreditado, ¿no? Ante la SUNAT, que se encontraba en este régimen de micro y pequeña empresa, lo que de cierta forma se contradice con el séptimo considerando del registro MIPE, ¿no? La demanda. Entonces, lo que analiza acá la Corte en el segundo párrafo del noveno considerando es la temporalidad, ¿no? No es la formalidad que debe cumplir. ¿Y cuál es la formalidad? Acreditar con la constancia emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo que no habría ocurrido. Finalmente, la Corte dice que el artículo 56 no da lugar a que el trabajador despedido incausadamente tenga una tutela restitutoria, es decir, la reposición, sino que la ley ha establecido una tutela resarcitoria, por lo que ante el despido solo cabe la indemnización y no una reposición. Es un criterio debatible, cuestionable, porque recordemos que también el artículo 36, si mal no recuerdo, del tubo de la ley de productividad y competitividad laboral establece claramente que ante el despido arbitrario también se debe dar una indemnización y no la reposición. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en su momento determinó que, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, el trabajador en determinada circunstancia o ante determinados supuestos le corresponde una reparación restitutoria, como es en el caso del despido incausado. Sin embargo, la Corte Suprema ha efectuado una interpretación restrictiva y literal. Finalmente declara fundado el recurso de casación y en consecuencia casa la sentencia y, actuando en sede de instancia, revoca la sentencia apelada y, reformándola, declara infundada la demanda en todos sus extremos. Queda entonces a la reflexión el hecho de que el trabajador no encontró una reparación ante el despido sufrido, ni la reposición ni la indemnización.